La foto trucada no es. Empezamos a hablar de desocupación. El gobierno reveló hoy una estadística que dice que aumentó la desocupación en la Argentina. ¿En qué medida? ¿Son cifras reales? ¿Qué dice la calle? El gobierno dice que la desocupación es del 7,5%. ¿Vos qué pensás? ¿Qué voy a estar pensando si estoy acá parado esperando para buscar, a ver si me dan trabajo acá? Estoy buscando algo. Lo que pasa es que ya a esta edad ya no sirvo. ¿En qué trabajabas antes? Bueno, no hablemos, porque tenía mi agencia, tenía 3 autos. Si lo agarro a caballo le piso la cabeza. Hay una subocupación mucho más grande y así tapan muchas cosas. ¿Tenés a conocidos subocupados? Sí, bastante. Limpian casa, limpian, van a trabajar a la calle, juntan papeles, de todo, de todo. Mentira, es mucho más. No pueden engrupir. Es una realidad lo que se ve. La malaria que hay. La gente anda buscando trabajo desesperada. Es mentira. Yo creo que es más, Evidentemente están escondiendo datos como siempre y uno no se va a creer lo que ellos dicen. Porque veo más desocupado. Hoy justo me encontré con mi vecino que me dijo que lo habían despedido de YPF a 20 ingenieros de YPF y que sin ninguna razón. La verdad que hay mucha gente desocupada ahora. Bueno, yo soy de Lomas, ahí hay mucha gente, pero siempre la mayoría se la rebusca para ganar su plata y todo, pero hay gente que no quiere trabajar directamente, que espera siempre que se le dé un plan social o algo de eso, que no busca por sus propios medios. ¿Vos tenés trabajo? Ahora no, ahora estoy buscando un trabajo. Tenía un trabajo, me explotaron, les mandé a la luna, me querían hacer trabajar 13, 14 horas por nada. Me río, porque no puede ser, es imposible, no salen a la calle directamente. Si no verían todas las casas que cierran, los restaurantes. Hay que ver la cantidad de subocupados u ocupados temporarios o gente con trabajos de mala calidad. Y además la calificación. Si hay chicos de entre 15 y 25 que no estudian ni trabajan, ¿qué calificación tienen? Mentira. Yo lo noto, en la juventud principalmente, que no tiene trabajo. Uno de esos son mis hijos. Es extraño porque es habitual la desconfianza sobre el índice de inflación, pero no es habitual que haya desconfianza sobre el índice de desempleo. Cuando uno, la verdad que a mí me sorprendió la encuesta arbitraria, como hacemos siempre nosotros, pero tanta gente dudando del índice de desempleo. Es evidente, Rolando, que se debe haber trasladado la desconfianza del índice de precios al consumidor a todo lo que haga el INDEC. Con lo cual es muy difícil después. Sí, pero antes no estaba, antes no estaba. Cierto, Cuando en los peores momentos del dibujo de la inflación no estaba esta desconfianza sobre el índice de desempleo. Bueno, hay que ver cuánto operó también el hecho de que el nuevo índice de precios al consumidor funcionó con relativa verosimilitud durante 2 o 3 meses y después también dejó de funcionar, por lo menos creíblemente. Lo cierto es que los índices de desocupación del INDEC, sean más ciertos o menos ciertos, revelan oficialmente como mínimo un estancamiento del desempleo en los últimos 24 meses y un crecimiento de la desocupación, obviamente no es determinante, pero un crecimiento al fin en los últimos 12 meses. ¿De cuánto? De aproximadamente un 6,8%, de un 6,5% a un 7,8%, es decir, un punto. Esto refleja 132.000 puestos de trabajo perdidos. Mala changa. Claro, y abre también cierto grado de desconfianza cuando se trasuntan las cifras del Banco Central respecto del cierre de las cuentas sueldo. El Banco Central había informado que habían cerrado oficialmente 400.000 cuentas sueldos, luego dijeron que eran 300.000, y lo cierto es que si bien eso no se puede contabilizar concretamente como pérdida de puestos de trabajo, sí se puede inferir que hay un aumento de la informalidad a partir de eso. Martín Poros, economista, jefe de la consultora analítica. Martín, buenas noches. ¿Cómo es tu análisis de lo que está pasando con el desempleo? Bueno, lo que estamos viendo, digamos, es lo que se viene afianzando en los últimos 3 años. Esto es una economía que ya no genera empleo. Desde el 2011, Argentina, que prácticamente no genera empleo privado, se sostiene un poco por el empleo público, y lo que estamos viendo a partir del 2014 es una intensificación en la destrucción de empleo. Yo creo que el dato de desempleo no es lo más importante, si querés, porque estamos hablando de tasas. Yo creo que lo más importante es la destrucción de empleo pleno. Esto es gente que quiere trabajar las 35 horas semanales y no puede, y estamos viendo, en concordancia con una caída del producto del orden del 2%, que se destruye cada vez más empleo. Está bien, pero lo que se esperaba también, que con
la magnitud de la crisis económica, podía haber una destrucción mayor de empleo, ¿no? Si te digo un índice político, si querés. No hay grandes manifestaciones en las calles pidiendo laburo, como hubo en otras épocas en la Argentina. Hubo algunos cortes puntuales en las autopistas, en el caso de las automotrices, pero no parece que hubiera grandes manifestaciones pidiendo por la falta de laburo o los empleos perdidos. Bueno, mira, ahí ya entramos en un terreno de cómo reacciona la sociedad ante un evento que es el problema de empleo. Nosotros estamos viendo que las familias, el consumo privado está sufriendo por dos vías. Por en primer momento, la inflación comió el ingreso disponible de las familias, es decir, ya los salarios no le ganan a la inflación, y por otro lado estamos viendo una destrucción de empleo. Eso se llama una caída en la masa salarial. ¿Cuál es la consecuencia? Si bien no se cortan calles o por lo menos se ve menos que lo que uno podría percibir hace 20 años, es una fuerte caída del consumo en niveles similares a los de 99-2000. O sea que... ¿Cómo es eso, caída del consumo? ¿A qué niveles? Y nosotros estamos teniendo una caída del consumo privado del orden del 3,5, 4 puntos, lo cual es la peor dinámica desde la crisis del 2001. Es decir, ¿esto qué te indica? Que la recesión... O sea, que la gente dejó de comprar. Freno de mano al consumo. Y obviamente vos no tenés cómo financiar ese incremento en el consumo. Acordate que acá no hablamos de niveles. Si la gente consume todo el tiempo lo mismo, la economía no crece. Pero siempre aparecen los índices del Día del Niño, el Día de la Madre, las vacaciones, los fines de semana largos. Las 12 cuotas ahora. Bueno, pero lo estás viendo en los propios datos, que ninguno de esos índices que me nombrás da un repunte. Ni siquiera vemos que hayan encontrado un piso. Tenemos unas ventas del Día de la Madre muy malas y básicamente lo que acá está en discusión es la fuerte caída del ingreso real de las familias. Es decir, estuvimos 8 años sin haber atacado un tema tan importante como es la inflación, pensando que era alta pero estable y que los salarios le iban a ganar, y cuando se frena la máquina, digamos, vos te quedás sin el pan y sin la torta, porque básicamente la inflación sigue su curso, los salarios empiezan a caer, y cuando los salarios empiezan a caer el consumo se retrae, cuando se retrae el consumo la inversión cae aún más, y eso hace que a la hora de ir a buscar más trabajadores, las empresas decidan retirarse. A esto hay que sumarle un escenario de malas expectativas producto del default, lo que hace que estamos en un compás de espera a ver qué pasa en la transición con el empleo privado, ¿no? Mario Barletta es diputado de la Unión Cívica Radical y hombre de Santa Fe. ¿Cómo ven la cuestión en el interior? Complicada, muy complicada. Comparto los análisis realizados. Y es consecuencia de esta Argentina que no supo aprovechar los buenos tiempos que tuvimos. Yo creo que desde 1810 no teníamos una época con un crecimiento económico, con una demanda tan fuerte de los productos primarios. ¿Usted que está más cerca en la zona, es creíble lo del 0,2% de desocupación en Resistencia? Comparto que las cifras... No, por supuesto que no, es absurdo. Además hay una trampa en el tema del desempleo. Aquel que tiene un plan social se lo considera empleado. Entonces, bueno, ya partiendo de ese dato, sabemos que la medición del INDEC no nos da un dato cierto de la situación social que atraviesa... Claro, ese número del 0,2 puede ser que hay muchos planes entregados. Hay muchísimos planes entregados y es lo que está haciendo el Estado. El Estado está cada vez generando mayores dificultades y procesos inflacionarios por el gasto público que deviene en el gasto social. Y como decía antes, no se aprovechó este buen momento económico que tuvimos por la demanda de los productos primarios para una industrialización en serio que genere puestos de trabajo dignos y en blanco. Dante Bullo, el legislador porteño de Frente para la Victoria. Dante, ¿cómo la ves vos? No, yo no lo veo, no comparto estos diagnósticos ni estos análisis. Creo que hay además, en términos de política de Estado y que la está llevando adelante el gobierno, sí desde el 2008 a la fecha, una necesidad de generar todo aquello que signifique preservar puestos de trabajo, obviamente mantener un nivel entre salarios y precios que obviamente no dañe el bolsillo de los ciudadanos, de nuestro pueblo, y a su vez mantener todas las políticas dinámicas sociales que significan contener y generar las posibilidades, hasta incluso de consumo, que dinamizan. Todo esto hay que verlo en un mundo que todavía nos presenta una realidad harto compleja, que por suerte no llegan a nuestras orillas. Si vos ves lo que está pasando hoy en España, Italia, Grecia, Irlanda,
Portugal, la mayoría de los países europeos, hay una situación que honestamente yo Bueno, creo que algunos economistas te dirán que lo que pasa en Chile, en Uruguay, en Brasil es mucho más tranquilo que lo que pasa en la Argentina con la inflación. ¿Desde dónde lo dicen? ¿Desde dónde lo dicen? Comparar el nivel de ingresos de la Argentina con Chile o Brasil. Comparar lo que es ciertas variables económicas que te dan tranquilidad y mayor estabilidad a la economía argentina que en estos países que vos nombrás. Incluso hasta hace 2 meses Brasil no existía, porque toda esta, si querés, manera de diagnosticar caos, fracasos, iban a golpear al gobierno de Lula y de Dilma. Sin embargo, ganaron. Claro, después sacamos y decimos, no, hagamos como Brasil, hagamos como Chile. ¿No sabes lo que te quiero decir? Yo quiero decirte esto, quiero que hagamos como hacemos en la Argentina. Que hay cosas que obviamente exigen mayor responsabilidad, trabajo y además no hacer de esto una situación de todo o nada o de una exacerbación político-ideológica. Te digo que es un error que incurrimos todos y que tenemos que pensar en que esto que además está sucediendo podamos preservarlo. Hoy muchas de las encuestas que dan además un nivel de popularidad a este gobierno, a la imagen de Cristina, están recostados sobre esto. Hay amplios sectores que ven que este gobierno está todos los días viendo cómo preserva o genera puestos de trabajo. En una situación muy dificultosa. Vamos a ver un poco más de lo que dice la calle. ¿Cómo ves en general en la calle la desocupación? Se ven más puestos ambulantes, hay gente que está tratando de buscar otros medios para vivir. Evidentemente está faltando el empleo. Y se ve mucho en las calles, como está la gente laburando en las plazas, pidiendo moneda. Lo bueno es que hay muchos planes también, que la presidenta ayuda mucho. Yo vivo en Villa Fiorito, Loma de Zamora, y la mayoría de la gente son cartoneras. La mayoría tienen planes, sí. Son pocos los que tienen así trabajo en efectivo. Ahí se nota más la desocupación. Yo veo que estamos medio para atrás, pero si todos ponemos nuestro granito de arena, si todos todos los que no terminaron el colegio se lo ponen a terminar, si dan oportunidades para trabajar, yo creo que vamos a poder salir adelante. La gente está subocupada. Está todo el mundo con 2 o 3 trabajos. Yo viajo todos los días en el San Martín. Vivo en San Miguel y la verdad que es un tren que transporta gente que va a laburar justamente. O sea, no transporta empresarios o otro tipo de gente que sale a pasear. Y sinceramente se ve en la calle que hay actividad los fines de semana también. O sea, las carnicerías prácticamente se quedan sin carne porque asadito se ve humo en todos lados. Si uno quiere, tiene trabajo. Hay mucho trabajo para hacer. Hay un montón de trabajo. Uno tiene que salir a buscar. Y cuanto menos calificación, no dudes que es más desocupación. La pasión con la que la gente habla en estas encuestas, la verdad que a mí me parece súper honorable, ¿no? La gente, o sea, paramos y no es que nadie tiene, o sea, todos tienen mucho para decir y mucho para analizar y tienen en claro la situación. Esto para vos, Dante. Paul Krugman, uno de los gurúes de este gobierno a la hora de citar autoridades, Premio Nobel de Economía, estuvo la semana pasada acá y le dijo al gobierno, un poco de heterodoxia está bien, pero a veces hay que volver a la ortodoxia. Mirá, yo creo que además él lo dice no desde la realidad argentina, sino también de una realidad del mundo que cada vez le cuesta más analizar, explicar y además generar las condiciones de estabilidad o cambio que no nos permita seguir viendo lo que estamos observando en las pantallas, ¿no? ¿Verdad? Yo te pregunto, estamos llegando al fin del anabólico para el mercado de consumo. Yo te insisto lo siguiente, yo creo que si vos te parás y ves la Argentina real, la dinámica en transporte, movilidad social, consumo, en general esta no es la Argentina del 2001, yo no comparto, como dijo acá el joven empresario o economista, que esta es la peor crisis del 2001 porque no es así. Desde el 2001. Desde el 2001, no es así. Por suerte, yo te digo, tenemos muy controladas muchas situaciones, muchos han apostado, sí. Bueno, por eso yo decía que no había convulsión social entre la gente que pierde el laburo. Lo que él decía es que había un parate en el consumo. Pero no hay convulsión social porque no para la maquinita de emitir
y por eso, recién incluso lo decían, hay muchos planes. La estrategia del asistencialismo es propia del populismo y la adhesión que sigue teniendo este gobierno se debe básicamente a ese populismo que genera y que ha generado en la Argentina la pérdida de la cultura del trabajo, que es lo más grave que está sucediendo. Hoy hay chicos que no han visto trabajar a sus padres y estos no han visto trabajar a los suyos, porque el Estado está permanentemente asistiendo. Es tan claro el problema económico en la Argentina, tan claro, que es más difícil tener inflación que no tenerla. Disculpame que me meta en tu terreno, pero vos lo decías recién. Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay. Paraguay está exportando más carne que la Argentina. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar semejante cosa? Los problemas que hay con la exportación y la importación son otro dato muy claro de los problemas que tiene el aparato productivo. Pero, a ver, problemas podemos tener en todos los gobiernos, hemos tenido crisis, no crisis. Lo que a uno le duele es que Argentina en este momento no debería tener ninguno de estos problemas. No debería tener la crisis energética que les consume 15.000 millones de dólares al año. No la debería tener esa crisis energética. No debería tener inflación. No deberíamos tener la crisis educativa. Hoy de 100 chicos que comienzan la escuela primaria terminan 30. Y 15 leen un texto y no lo saben interpretar. Y se invierte mucho en educación. Se invierte mucho, más del 6% del Producto Bruto Interno, pero no se invierte bien. Perdón, digamos, si siempre vamos a estar mirando o el 2001 o la crisis en Europa, deja de ser un debate y pasa a ser una charla, porque evidentemente si vamos a quedarnos... Perdón, amigo, vos nombraste el 2001, vos nombraste el 2001, yo no hice más que referenciarme en lo que vos dijiste. Perdóname, yo te nombré que esta es la mayor caída del consumo de los últimos 13 años. Si eso a vos no te preocupa, la verdad, lo siento por vos, el diagnóstico es que trimestre a trimestre se destruyen cada vez más puestos de trabajo y eso está afectando al propio dinamismo de la actividad económica en un contexto de alta inflación. Si vamos a no reconocer los problemas y seguir inventando cómo está la situación en Europa, cuando tampoco es como vos decís, nunca vamos a encontrar una solución al problema. Acá lo importante es encontrar un diagnóstico al problema en el cual el propio INDEC, todos los problemas que van surgiendo, los va tergiversando con sus propias estadísticas oficiales. Hoy ustedes nombraban el índice de precio. El índice de precio todavía estamos esperando la apertura regional después de un año de estudio de que iban a hacer un IPC nacional. Bueno, y faltan las cifras de pobreza. Las cifras de pobreza no se publican, las cifras de distribución del ingreso no se publican. Generan dudas hasta las cifras de comercio exterior en el cual hay un dato en aduanas que no coincide con el propio INDEC. Entonces, yo creo que primero, si la política quiere solucionar problemas económicos, yo creo que lo primero que tiene que hacer es reconocer los problemas sin chicanas de que si esto es el 2001, si en Europa está peor. No, señores, acá tenemos un problema de empleo grave, con una inflación. ¿Cuál es la realidad? ¿Que no se destruyen empleos? Yo te digo, en los últimos... Desde el 2008 estamos viviendo una crisis financiera internacional de gran magnitud. Es mentira, eso es mentira. Entonces, si yo te digo que en el último año se destruyeron 500.000 puestos de trabajo y para el gobierno eso no es preocupación, bueno, seguiremos en esta... ¿De qué rama de producción y de qué región? Vos tomás el total del país, extrapolás la muestra de tu propio INDEC y comparás contra el mismo trimestre del año anterior, te da una caída de 480.000 puestos de trabajo pleno. O sea que hoy la desocupación que el propio INDEC dice es del 7,5%, es del 10%. ¿Cuál era el índice de desocupación en el 2001? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué importa eso? ¿Cómo que importa? Vos tenías para una ver desocupación ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo? Bueno, porque si no pasa siempre lo mismo. De acuerdo a lo que dijo el diputado, no es así. No supimos aprovechar no es así. Un supuesto momento de coyuntura. ¿Quién no lo supo aprovechar? El gobierno populista. El gobierno populista generó condiciones de crecimiento, de sustitución de importaciones, y después no supo aprovechar. No es así, no hay sustitución de importaciones. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? De importación. Argentina sigue, dicen que se aumentó la exportación manufacturera porque pasamos de exportar soja a aceite de soja, que no es una manufactura. Pero que presenten los números. Pero, por supuesto, no es cierto. ¿Dónde están los dólares de la desconocer lo que era la Argentina antes del gobierno de Néstor Kirchner. Olvidamos el 2001, 2007 para acá. Olvidemos todo. 2007 para acá. ¿Qué pasó con el empleo? Te estoy marcando. Se duplicó la tasa de desempleo. Hay una decisión política. ¿Cuál?
de preservar empleo, no se preserva. Producción. Pero eso es lo que yo le decía antes, es el fin del anabólico. El anabólico de la economía está llegando Es que estamos a hablando un de límite. cosas que no se cumplen. No podemos decir que se preserva el empleo cuando se destruye empleo. No podemos decir que nos desendeudamos cuando tenemos déficit fiscal creciente. No podemos decir que tenemos estabilidad cambiaria cuando perdemos reservas. Es decir, acá, digamos, los problemas son estos. Tenemos una situación complicada la cual hay que atender. Si seguimos mirando el 2001 u otras crisis, no vamos a llegar a un buen resultado. Muchachos, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Gracias a vos. Ahora yo voy a ir a la pantalla porque les voy a contar una historia extraña. Qué sé yo, una historia, si quieren, de división del trabajo. Este señor es el juez federal Ariel Lijo. Es el juez